Buen día, estudiantes de la clase Contabilidad Básica 1. Mi nombre es Tania María Moreno Madrid, estudiante de Práctica Profesional 2 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les estaré impartiendo el tema Principios de Contabilidad generalmente aceptados. Para ellos tenemos la definición y objetivo y nos dice así que en términos generales decimos que un principio es una regla que guía nuestra actuación en determinado campo. Así tenemos principios morales, religiosos, etc. Mientras que los principios de contabilidad son reglas que guían la actividad contable con el objetivo de que los informes financieros resuelvan la situación real de la empresa y sean elaborados bajo el mismo modelo que permita ser analizados y establecer comparaciones. Así tenemos el significado de cada uno de los principios. Tenemos el principio de entidad o unidad contable, pues este principio establece que la personalidad de un negocio es independiente de la del propietario de los socios. Los intereses particulares del dueño o dueños no deben incluirse en los registros contables de la empresa, es decir, que en los estados financieros solo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones que corresponden a la entidad económica a la cual se refiere. Pues como por ejemplo, si el propietario del almacén Mi Fortuna tiene una finca valorada en 1.000.000 de lempiras, el importe de esta finca no debe incluirse en los recursos del negocio porque constituye un interés particular del dueño. El siguiente principio es continuidad o negocio en marcha, pues salvo evidencia en contrario, las empresas se constituyen por tiempo indefinido, por lo que los registros contables se hacen bajo el supuesto de que las empresas continuarán operando en forma normal año tras año. Así vemos el siguiente principio, que es dinero unidad monetaria, pues este principio establece que el dinero es la unidad básica de medida de las transacciones y eventos económicos y el dinero recibido y el invertido debe registrarse en moneda nacional. Además nos enseña que la unidad monetaria en que se expresan los estados financieros deben de revelarse. Pues como por ejemplo, aquí si compramos artículos para la venta en Estados Unidos por $50.000, debe registrarse la compra en moneda nacional, o sea en lempiras, a su equivalente según el valor del cambio, ¿verdad? El siguiente principio es conservatismo. Este principio se expresa diciendo que en los casos en que para un mismo problema se tenga soluciones alternativas, se deberá elegir la que menos optimismo refleje. Esto significa que debe evitarse una sobrevaluación de las utilidades y de los activos, puesto que en algunas ocasiones puede manifestarse en los estados financieros un optimismo exagerado, presentando una imagen de la empresa fuera de la realidad. Pues dando un ejemplo, aquí en este principio de conservatismo, si se desconoce el costo de alguna mercadería, maquinaria o cualquier otro artículo que se compre, pues se efectuará una evaluación de la misma y según este principio debe registrarse al precio más bajo para ser conservado, ¿verdad? Así vamos con el siguiente principio, que es objetividad o sustancia antes que forma. Este principio significa que las transacciones contables deben registrarse de acuerdo a su sustancia y realidad financiera y no solamente de acuerdo a su forma, es decir, que deben de estar respaldadas con documentos comerciales hasta donde sea posible, tales como facturas, recibos, cheques y otros, de tal manera que pueda verificarse la información. Aquellas operaciones que no es posible respaldarlas con documentos deben basarse en criterios justificables tales como las leyes o reglamentos. Entonces, un ejemplo de esto es que si la empresa generosa compró un escritorio por 1.600 lempiras al contado según factura 213 de todo para su oficina, el contador al registrar esta operación la respalda en dicha factura. Ahora tenemos el otro principio, que es costo histórico original. Aquí nos dice que este principio afirma que las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran inicialmente según la cantidad de efectivo que se afecten, su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideran realizados contablemente. Esto significa que se toma como base el precio de adquisición de los bienes, servicios u otros elementos de la producción para su registro. Esto en cuanto al costo histórico original. Pues aquí vamos a poner un ejemplo, que si compramos una caja registradora por 3.000 lempiras, digamos, una rebaja de 300 y además pagamos 405 de impuestos sobre venta, entonces esta debemos registrarla así. Debemos hacer primero la operación, es decir, 3.000 que nos costó la caja registradora menos
la rebaja que es de 300, pues va a quedar 2.700, pero le vamos a sumar el impuesto. Hay quienes nos suman lo que es el impuesto, nos dicen, bueno, compré una caja registradora por 3.000, pero me le bajaron 300, me quedó 2.700, no, y el impuesto ¿dónde lo deja? Entonces no hay que olvidarlo de eso. Entonces así, su precio, le damos su precio de adquisición, ¿verdad? Que nos quedaría en 3.105 lempiras. Ahora el otro principio es realización de los ingresos. Pues este principio, las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se consideran por ello realizados cuando se han efectuado transacciones con otros entes económicos, han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de sus recursos, de sus fuentes, han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de las operaciones de esta y cuyo efecto pueda cuantificarse razonablemente en términos monetarios. Esto quiere decir que el ingreso íntegro originado por las ventas o por la prestación de servicios surge en el momento en que estos se realizan, por lo que la entrega de la mercadería vendida bajo contrato se considera como el momento de registrar la utilidad o pérdida proveniente de la venta, según el Instituto Americano de Contadores. El otro principio es periodo contable. Pues aunque el principio de negocio en marcha establece que la contabilidad es continua para efectos de informar sobre la situación financiera y los resultados de operación, se hace necesario dividir la vida de la entidad en periodos contables, no mayores de un año, de tal manera que se puedan proveer informes contables periódicamente para efectos fiscales y toma de decisiones. En nuestro medio, la generalidad de las empresas es que su periodo contable es de un año, coincidiendo con el periodo fiscal. Sin embargo, pueden elaborarse informes contables en periodos más cortos. Esto en cuanto al principio de periodo contable. Ahora, el principio de revelación suficiente. Aquí la información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todos los aspectos necesarios para que el usuario de dichos estados pueda interpretarlos adecuadamente. La revelación de las políticas significativas de contabilidad empleadas debe ser una parte integrante de los estados financieros. Estas políticas normalmente deben revelarse en notas adjuntas. Ahora conocemos el otro principio de importancia relativa. Pues aquí en la contabilización de transacciones y en la preparación de estados financieros debe darse atención primordial a aquellos asuntos importantes susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios, pues este principio le permite al contador tomar la decisión sobre si una partida debe ser registrada como gasto o como archivo, es decir, capitalizado, ¿va? En base a si dicha partida tiene un efecto importante sobre las utilidades o sobre los activos de la empresa. Si el costo de la partida es tan pequeña que no afecta en forma significativa las utilidades del negocio, esta puede ser registrada en una cuenta de gastos, pero si ese costo afecta significativamente a las utilidades de la empresa, entonces debe registrarse como activa. Como por ejemplo, digamos que aquí en el principio de importancia relativa, pues decir que si Coasa tiene una utilidad promedio en los últimos 5 años de 580.000 lempiras y Calzadora Tania es de 70.000 lempiras, entonces si ambas empresas se compra una herramienta por 48.60, según este principio Coasa debe registrarlo como gasto porque el efecto en sus utilidades no es significativo, mientras que en Calzadora Tania debe registrarse como activo porque el efecto en sus utilidades es importante. A esto se refiere este principio. El siguiente principio es el principio de consistencia, concordancia o uniformidad. Este significa que los métodos, procedimientos y políticas contables deben aplicarse de manera uniforme dentro de un mismo periodo contable y a través de los mismos para asegurar la comparabilidad de los datos. Si se hacen frecuentes cambios en su procedimiento, será difícil la comparación de sus cifras de un periodo a otro. Esto no quiere decir que nunca se podrán hacer cambios. Esto puede hacerse cuando las circunstancias lo ameriten de un periodo a otro y cuando se haga deben divulgarse así como el efecto de tales cambios. Su divulgación hará posible efectuar comparaciones razonables de los estados financieros. Aquí esto significa que, como por ejemplo, digamos que una empresa calcula la depreciación es el desgaste que sufren los activos del periodo plantilla y equipo, de la propiedad plantilla y equipo. Entonces, decir que si la depreciación de sus activos de propiedad plantilla y equipo con el método de línea recta, según este principio, este método debe mantenerse por varios periodos y no podrá ser cambiado si no hay
justificación. A esto se refiere este principio. Bueno, gracias por llegar hasta el final de este video.